Dando como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Y hoy tenemos un programa muy interesante dedicado ampliamente a la Constitución, al estudio de la Constitución y a el análisis de esa reforma constitucional que se está planteando desde el Poder Ejecutivo y, como siempre, también algunos comentarios del acontecer internacional. Tú sabes que sobre ese tema he visto cómo se repiten constantemente las cosas, los conceptos de la doctrina del falso consenso. Sí. La estrategia de comunicación gubernamental, que lo primero que se hizo fue decir, publicar una encuesta hecha en WhatsApp por el mismo gobierno. Sí. Así que el 95%... Se había consensuado. Sí, que el 95% de la población está de acuerdo con modificar la Constitución. Sí, pero como nadie participa, todo el mundo dice, bueno, pues está bien. No, pues lo que debieron haber preguntado si la gente entendía en qué consistía la modificación de la Constitución, que yo probablemente hubiese sido el mismo 95% que te dice que no. Porque cuando eso se hizo, no se conocía el texto. Eso es como que yo te pregunte, ¿tú estás de acuerdo con combatir la pobreza? Pero claro que sí. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que te quiten todo lo tuyo y lo de tus hijos para combatir la pobreza? Tú vas a decir que no. Entonces, y sobre todo que el texto que se propone es incluso distinto al que se publicó inicialmente. Ah, claro, porque es como los mecánicos viejos. Prende, pon el cambio, ponle el aire. Sí. Entonces ha variado bastante entre el discurso, entre el documento publicado y finalmente el documento entregado. Y sabrá Dios de aquí a que lo... Y vamos a ver cuántas modificaciones más va a sufrir en el camino. Vámonos a la parte internacional entonces, porque primero, que es lo que, antes de entrar en materia sobre ese tema, Estados Unidos. Convención Nacional Demócrata. Bueno, la Convención Demócrata, la Convención Nacional del Partido Demócrata se celebró en agosto. Habíamos hablado ya del impacto que podía tener en el curso de este proceso electoral de los Estados Unidos, que es tan importante y que está siendo vigilado y seguido por el mundo entero. Todas las situaciones de conflictos internacionales están pendientes del resultado de las elecciones de los Estados Unidos, porque se trata de un proceso que lo cambiaría todo. Hoy se esperaban manifestaciones en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sí. Hubo, ciertamente las hubo, pero fueron más pequeñas de lo que se pensaba. De hecho, los cóncables que se dieron en la Convención Demócrata se celebraron con una audiencia increíble, o sea, mucho más de lo esperado. Se dieron cita, una buena cobertura en esas convenciones masivas. La participación de los líderes fue muy buena, muy bien articulada, sobre todo bien la participación completamente, con la participación artística. Nosotros ya habíamos visto la participación la convención republicana que se dio, pero la convención demócrata superó, tanto en público como en atractivos, en discursos. Los discursos de los líderes estuvo muy bien articulado, sobre todo el de Obama. Sí, el problema es que Kamala Harris no dijo nada de lo que iba a hacer. Bueno, Kamala Harris está haciendo... Un saludo a José. Un saludo. Buenos días a ustedes y sobre todo a quienes nos escuchan en este paneo semanal. Pues un placer estar aquí, que hoy, como ustedes al principio dejaron entrever y ya hemos venido promocionando, tenemos una entrevista estelar para mí.
Una de las autoridades más importantes del país en el tema de constitucional, en el mundo entero. Del mundo del constitucionalismo. Del mundo del constitucionalismo, que no dejo de decir que es un grupo reducido de interesados, quizás, pero Sí. a propósito de que estamos en Sí, medio nosotros somos como la defensa civil, que ya cuando hay ciclones, Sí. no sé, cuando van a modificar. Entonces, en este ¿sabes? caso, evidentemente, ante la convocatoria o ante el sometimiento del proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional, pues tendremos a Marco Mazzó en varios minutos aquí con nosotros. Mientras tanto, bueno, sí, la convención demócrata en Denver, ¿no? No, en Chicago. En Chicago, perdón. Y lo importante del proceso que estamos viendo en Estados Unidos es que los demócratas pasan de sentirse desesperanzados ante un Donald Trump imponente, que no podía, un atentado, que no tenían un candidato imbatible, con la capacidad suficiente, porque lo cierto, lo lamentable con Joe Biden es que es un tema de capacidad, o sea que una demencia senil, ¿no? Que recibió tremenda ovación cuando. Sí, claro. apareció. Sí, Ahora parte, ya parte. en su momento lo que le tocan son honores y reconocimientos, y se los merece, no hay duda. Una vida entera dedicada a la política en Estados Unidos, primero como congresista, luego en el gobierno de Obama sirvió como vicepresidente de los Estados Unidos y luego este periodo presidencial. Y bueno, la edad lo alcanzó, o sea, la biología lo alcanzó antes de terminar su periodo, claro. Y bueno, pues evidentemente no le permitió seguir. Pero los demócratas tienen un respiro con Kamala, a pesar de que es una candidata que en un principio se veía, digamos, que divide a la sociedad norteamericana, que no tenía divide al Partido Demócrata, pero ahora lo que se ha visto es que ha unificado al Partido Demócrata, que estaba desesperado buscando una alternativa a la situación el sentimiento anti-Trump unifica. Claro, y no solo eso, la necesidad de alternativa, de un chance, ¿verdad? De una alternativa que permita realmente competir en las elecciones, y efectivamente están en competencia. E incluso Kamala no solo ha repuntado su candidatura, se ha colocado en un empate en primer lugar con Donald Trump, y luego un empate técnico, es decir, ha venido incrementando. Ya las últimas encuestas le dan a Donald Trump entre 47, 48, las que más le dan, y Kamala por encima en 3-4 puntos de Donald Trump, lo que ya va evidenciando una tendencia, pero no hay dudas de que todo el mundo reconoce en Estados Unidos, y los analistas, de que van a ser unas elecciones muy cerradas. Incluso ya he visto, tanto en New York Times como en CNN y en otros medios, que se empieza a hacer ejercicios sobre qué pasaría si las elecciones quedan empatadas. O sea, ante la posibilidad de que la cantidad de delegados de uno y otro no alcancen los 270, sino que queden 269 y 269. Indudablemente. Y eso es una posibilidad. Los procesos legales no se van a hacer esperar. Eso es una posibilidad. Incluso se han planteado escenarios. Tira un chile para arriba. Si Kamala gana los mismos estados que ganó Biden en el 2020, pero Trump recupera Michigan y Pensilvania, entonces ahí habría un empate. Varios escenarios perfectamente plausibles o posibles, ¿no? Viables en un escenario de polarización que tenemos hoy en las elecciones norteamericanas. Y la solución que establece la Constitución de los Estados Unidos, que se dio un caso similar en el siglo XIX, es que la Cámara de Representantes escogería al presidente de entre los primeros 3 lugares. Ya serían 2, porque Robert Kennedy acaba de endosar a Donald Trump. Esto debería tener algún impacto en el posicionamiento de la candidatura de Donald Trump. Y el Senado de la República el Senado de los Estados Unidos escogería
a el vicepresidente. En el hipotético caso, yo En un hipotético caso. veo Pero yo lo que veo es una... quiero decir es cómo estas elecciones están tan cerradas. Yo lo que veo es una crisis ahí, Sí. grande. No, eso es una crisis, porque que el Congreso está en no, si no se son da ese necesarios. caso, que tampoco es viable, posible, pero tampoco es que... Sí, pero en un resultado cerrado, ¿no? Un sistema electoral que ha sufrido los cuestionamientos que tiene y el ataque sistemático que tiene varios años sufriendo, yo creo que eso se quedó sin árbitro. Hay una crítica de hace tiempo solapada, y bueno, hasta cierto punto, evidentemente que uno se pone a pensar cómo es posible que el que gane el voto popular, es decir, el endoso de la mayoría de los ciudadanos de un país, no necesariamente gana las elecciones. Mira, es decir, hay que leer el Federalista. Yo pienso... Claro, para entender eso. Mira, sí. yo pienso que final, estamos en un momento... ¿Qué es una mayoría? Ese vendría a hacer la gran discusión, pero no vamos a caer ahí. Y si la realidad de esa época es la misma es la de ahora, o la amenaza. No, y todavía falta un breve terreno, hay unos debates por el medio. Yo pienso que las crisis hacen y unifican. La crisis que surgió después del atentado a Donald Trump y el descrédito a la candidatura de Joe Biden, vio y encontró un partido demócrata sin posibilidades de ganar. No había posibilidades después del atentado contra Trump. Las limitaciones cognitivas de Biden puso al Partido Demócrata en jaque, y eso provocó que se unificaran todos alrededor de una candidata que en ese momento tenía tasa de rechazo y que hoy ya no la tiene. Todos los actores que adversaban a Kamala Harris ya la apoyan. Todos los que estaban donando en contra de Kamala Harris ya están donando a la campaña de Kamala Harris. O que habían dejado de donar. Y los representantes que debían propugnar a Kamala Harris ante la convención, todos lo hicieron de manera expedita y lograron que fuera oficialmente la candidata. Se aceptó, y ahora en esta convención demócrata todos se unificaron y crearon discursos excepcionales, todos, incluyendo Bill Clinton, incluyendo a Hillary Clinton, incluyendo a Obama, incluyendo a Michelle, todos. Michelle es el gran rockstar completamente, pero fíjate cómo la todos, figura que más ha destacado después todos se unificaron para darle eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que ante esa efervescencia de la convención demócrata y el discurso de los demócratas diciendo que lograron en dos escenarios, en dos ciudades distintas, tener más seguidores en un solo espacio, porque fue impresionante la asistencia a ambos escenarios, logran más que Donald Trump. La percepción de la gente es que ya son opción segura. ¿Qué pasa ahora? El candidato independiente, Robert Kennedy, que tenía y había mantenido, y nosotros lo hemos ido siguiendo aquí, que tenía entre 6, 7 y 8 puntos, respondió en una entrevista, sobre todo la candidata a la vicepresidenta, en una entrevista respondió diciendo que lamentablemente para ella, las personas que estaban aumentando sus filas estaban siendo del lado de Donald Trump, es decir, que la posibilidad de crecimiento de la candidatura independiente venía del sector de Donald Trump y no del sector demócrata, como era lo que ellos querían. Es decir, si ellos aumentaban, a quienes le quitaban votos era a Donald Trump. Y eso obviamente estratégicamente no era viable para Robert Kennedy. Entonces, días después de esa entrevista con la candidata a la vicepresidencia del partido, de ese candidato independiente, se produce entonces la declaración de Robert Kennedy, en donde abandona la carrera por la presidencia y apoya a Donald Trump. Eso fue hace unos días, antes de ayer. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver cómo impacta esto. Hay que decir que el clan Kennedy le ha hecho el
Sí. Al Robert Partido Kennedy. Demócrata. No, al Robert Kennedy. No, porque son demócratas. En su decisión, lo mínimo que le han dicho que ha traicionado los ideales de John F. Kennedy claro, es el de origen. Bobby Kennedy, es decir, y un grupo encabezado por Jacqueline Kennedy Townsend. Esa es la realeza de los Sí. Estados Unidos, son los Kennedy. De la y realeza sobre todo, política de Washington. y sobre todo demócratas. Lo declararon en el Tesoro de Estados Unidos. Han dado una declaración diciendo que este tipo ha sido impulsado de la familia por la decisión, evidentemente, no va a ser nada de apoyar a un candidato republicano, en este caso, un tipo tan controversial como completamente. No solamente eso, sino que el discurso de Robert Kennedy se parece mucho al discurso de Trump con respecto al establishment. Ataca mucho las cosas establecidas. Hay que recordar que tuvo una posición muy fuerte en contra de las vacunas. Más parecido al establishment que lo Kennedy. Completamente. De Jack Kennedy. Camelot. Entonces, la familia Kennedy. Es entendible entonces que apoye a Donald Trump. Presidente, fiscales generales, senadores. Sabemos que él no va en Thanksgiving, no van a cenar juntos. No este año. Sí, pero él es muy controversial, ese candidato. Y no sé qué tanto va a impactar. El asunto es que están muy, muy competitivas las elecciones. Bueno, pero en cualquier caso, él suma o deja de restar. Sí. O sea que es es ganancia beneficioso para el Trump. Partido Demócrata. Para el republicano. Para republicano, perdón. O sea, Trump no pierde nada con aceptarlo. Al contrario. Lo que puede es parar un posible trasiego de electores o, ¿por qué no? Sumarse un par de puntos. Sí. Él cataloga al Partido Demócrata como son buenos, Eliseo. Una elección que está 50-49, 47-53. Eso se va a decidir por una mano de pintura. Así mismo es. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre este proceso que queda. Hay, como dije ahorita, los debates de septiembre que pueden determinar. Hay que decir que Kamala Harris no ha presentado dominio de ninguno de los temas que a los norteamericanos les interesa, del tema de los precios, el tema de la inflación, el tema de la frontera, el tema internacional. A todos ella habla de manera estándar. No hay respuestas. Es cualquiera menos. Exacto. Cualquiera menos Trump, ¿entiendes? O sea, a nadie le está interesando que Kamala domine o no el tema. Es el peligro totalmente de Trump. Visceral totalmente. El peligro de Trump, pero también, mira, por ejemplo, hay varios, el tipo de votante que vota por su economía en Estados Unidos, que es importante, un segmento importante. Yo veía unas entrevistas y los votantes decían, a mí no me importa la personalidad de la gente, de quien esté en la Casa Blanca, a mí lo que me importa es mi economía. Claro. O sea, ¿cuál de ellos? Y la mayoría que piensa así se identifica con Donald Trump, porque ya Donald Trump tuvo una presidencia que desde el punto de vista económico fue exitosa para los Estados Unidos. A Biden le tocó la pandemia, o sea, digamos el cenit o el pico de la pandemia, y evidentemente generó medidas que provocaron altos niveles de inflación, como en toda parte del mundo. Que todavía Estados Unidos no ha salido. Todavía Estados Unidos está en el proceso de manejar, no solo Estados Unidos, la mayoría de los países están en el proceso de manejar los elementos macroeconómicos, fruto del salvataje que tuvieron que hacer los gobiernos ante el encierro generalizado y la caída de la actividad económica. Pero evidentemente que Donald Trump ha sido exitoso desde el punto de vista del manejo económico durante su presidencia. Y eso en las encuestas, cuando se habla del tema económico, Donald Trump aventaja ampliamente a los demócratas, no solo a Kamala, sino lo hacía con Joe Biden también. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay puntos importantes donde Donald Trump ya está aprobado. Kamala Harris es
una mujer que ha sido vicepresidenta de los Estados Unidos, pero no ha administrado, o sea, no ha demostrado, ¿verdad?, su capacidad para gestionar los diferentes aspectos y además del gobierno. Hay mucho descontento social en Estados Unidos y Trump ha capitalizado eso. El votante blanco norteamericano está en su momento de mayor disgusto social, y Trump encarna esos núcleos de población que son los que deciden en Estados Unidos realmente quiénes son los que gobiernan y quién no. Los redneck y los hillbilly. Exactamente, que son, ahora los blancos son la caricatura en Estados Unidos. Bueno, de hecho, J.D. Vance, hay una película que... Hillbilly Elegy. Exacto, que la pueden buscar, creo que está en Netflix. Sobre la vida de un hillbilly, o sea, y cómo logró él, en este caso. Sí, que es un libro. Viniendo de la guerra y qué sé yo, con los problemas propios de una familia norteamericana blanca de clase media baja, ¿verdad? Llegar al Capitolio, y ahora, bueno, evidentemente eso no sale en la película porque no estaba en el guión, pero ahora es candidato vicepresidencial de los Estados Unidos. Así es. Hay que ver el impacto que tienen los medios con el discurso demócrata. Los medios están casi todos a la par, a favor del Partido Demócrata. Sí, pero eso es viejo. Pero hay que hablar un chin de Venezuela, señores. Sí. Además depende de qué medio, porque eso, si tú ves CNN y New York Times, ahora tú... Sí, no, pero New York Times fue el que quitó prácticamente a Biden. Bueno, porque eso era un movimiento que el Partido Demócrata favoreció. Claro, o sea, claro. Pero Obama, que estamos hablando de su compañero de boleta, pues prácticamente dejó entrever que había que... Porque él sabía. Recuerda, en la última aparición de Obama con Biden juntos, lo llevó casi cargado. No, pero entonces, teniendo en cuenta una relación de intimidad, que tú dirás, o sea, fue su vicepresidente, su amigo, como él mismo lo ha declarado. Es decir, hay una relación muy especial entre Obama. Es el que más lo conoce. Claro, y se dio cuenta que el tipo no estaba transmitiendo. No, sabe que ya estaba la chipeando. Frecuencia modulada. Estaba chipeando. Así es. Miren, señores, Venezuela. Mira, el Tribunal Superior y usted de no va a decir nada que Ucrania está dándole para allá y va a llegar Moscú pronto. Sí, eso lo va. No creo, porque Napoleón no pudo en 1812. No llegó. Durmió una noche en Moscú. Sí, pero hasta que le pegaron fuego. Le pegaron fuego y tuvo que salir huyendo. Sí, tuvo que salir huyendo. Pero llegó. Llegó. Hay una frase. La gran armée, 500.000 hombres, cuando salieron de Rusia llegaron menos de 20.000 a Francia. Hay una frase que están usando los expertos determinando esa incursión, la estrategia del ventilador. La estrategia del ventilador es ocuparse de algo para quitar la atención de otro sitio, de otra cosa. Ya internamente hay muchísimos temas de corrupción internamente en Ucrania. La incursión y Rusia ha entrado lo suficiente como para dominar completamente el Donbass. Ya no hay alternativa. ¿Ya no se habla del Donbass? No, ya no hay más nada. Quedan poquitos puntos en el Donbass que ya Rusia no domine. Y entonces se lanza Ucrania a una incursión en territorio ruso que no llega a ninguna de las partes fundamentales, ni siquiera a la planta nuclear de Kursk, que es uno de los objetivos militares, pero no logra ni siquiera tomarla. Es la más tomarla. grande del mundo, ¿verdad? No, la de Zaporilla. Es la más grande. Pero son incursiones que lo que hacen es una humeada, una pantalla, pero que no tiene ningún objetivo, salvo desplazar tropas del Donbass hacia esa zona. Los rusos lo han dejado. No le importa, porque son tonterías. Y más que ahora, bueno, ustedes oyeron las investigaciones del atentado al Nord Stream, que están destapando temas de que probablemente Zaluzny, el ex ministro de Defensa ucraniano, el que supuestamente ordenó el ataque. Ordenó el ataque, se preparó todo desde Ucrania y que supuestamente Ucrania a última hora Zelensky le dijo que no. Que no la ejecutara la orden del sabotaje al Nord Stream, pero que de todas maneras lo hicieron. Y Zaluzny, entonces, supuestamente dijo que no se podía abortar la operación. No se podía abortar. Porque ya estaba en curso. Quiere decir que todo esto está saliendo a la luz. Zelensky, que ya tiene casi medio año que debió haber producido unas elecciones. En marzo.
Entonces, unas elecciones, un país que está pero en que medio de una guerra. tiene Y si que yo justificarse, extiendo, tiene yo extiendo que... la guerra, extiendo mi periodo. Entonces, fíjense cómo pero va la con cosa. Sí, claro, eso Eso es todo. Pero no es tan fácil no hay más como- nada. no es tan sencillo como eso, porque una derrota de Zelensky, que evidentemente es una derrota de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, Sí. o sea, Pero de tiene Alemania, opositores. Zelensky tiene opositores internos y tiene No, y denuncias externos, de probablemente. corrupción. Zelensky- digo que no, pero- Oye, Zelensky es un pitcher en el quinto inning 0-0. Lo sacaron, no puede ganar. Entonces, la salida ¿Entiendes? no es solo para Zelensky, que tú me dirás que está haciendo resistencia y quiere seguir en el poder, qué sé yo. Es una salida También, ¿verdad? que para que todo el mundo quede bien. O sea, no es tan fácil resolver esa situación. Claro. Que yo creo que estamos ahí. En el problema de, bueno, ya Rusia conquistó toda la parte Todo el Donbass y Crimea. el Donbass y Crimea. La ya, zona que quería que tener. quería, ya está resuelto, tiene su zona de amortiguamiento, el control del Mar Negro, ¿no? Ahora, ¿cómo terminamos esta guerra? Es decir, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Sí, Esa es la parte más difícil. Cógete ese pedazo O sea, de todo 100 el mundo sabe que kilómetros. esta cosa, esta situación hay que resolverla, ¿Y pero cómo queda la OTAN? ¿Cómo salimos bien todos? Que a veces es imposible o es muy difícil lograr que todo el mundo una salida donde todo Sobre el mundo todo al imagínate. precio que le está costando a Europa esa guerra. El Donbass y Crimea son 100 y pico mil kilómetros cuadrados. O sea, y ¿cómo Ucrania tiene 100 y pico. ¿Cómo después que le hemos hecho la guerra a este hombre, que ha venido a invadir a un país aliado de la OTAN, ¿verdad? Que iba a formar parte de este club. ¿Cómo le decimos, sí, está bien, te puedes quedar con todo eso? La justificación de nosotros entrar a la guerra, financiar la guerra. Gastamos todo ese dinero. No pasó nada. Dar armas, personal militar, era que tú no controlaras lo que hoy te vamos a dejar en tus manos y vamos a firmar aquí. No, y la además, paz. a un país- además- Y que Zelensky admita que toda esa parte del territorio, o sea, quién perdió, quién ganó, o sea, una No, situación sobre todo a compleja. un líder que está auspiciando un nuevo sistema de pago mundial Sí. con los BRICS, una nueva moneda. Sí, claro. El Pero líder todo eso es una de reacción. toda ese... Todo eso es una reacción, evidentemente, a la postura de Occidente, de la OTAN, Sí, sí, y los al bloqueos, ataque, porque a los bloqueos. Así es. tanto Rusia, Bueno, evidentemente, que pero, está bajo ataque. Eliseo, no, vamos... Sí, vámonos a la pausa. Tenemos que ir a nuestra primera Y pausa. de Venezuela, ¿qué es lo que usted va a decir? Que Sí, Maduro No, hasta el cuando- 2030. Después de la lo pausa. tenemos que decir cuando vamos a la pausa porque ya tenemos que ir. No, pero ¿qué es lo que hay que decir ahí? Eso mismo, pero después de la pausa. Vamos a la pausa, esto para semanal, no le cambie. Un paneo con habilidad. Encuentro